causó en el año 73 ver al general Migone haciendo en un escritorio en cambios guaraní, ganándose unos pesos. Ahí lo respeté como nunca. También el valor, la fuerza y la entereza que tenían estos pilotos, que con recursos muy desagradables, en el año 28-29, hicieron un primer raid sobre muchos lugares del Paraguay para aprender lo que era el vuelo sobre inmensidades en forma lejana, en forma donde la navegación, para aquellos que somos pilotos sabemos perfectamente lo difícil que es navegar por la carta. Hoy con el GPS, bueno, hasta yo me animo a agarrar un avión, pero navegar por carta es realmente el verdadero trabajo del piloto. Así fue como en dos grandes grupos, algunos con los Morán 139 y el 35, otros con el SAN, empezaron a hacer los vuelos sobre Tobatí, Tehuarambaré, Tabapí, no sé si se dice bien así, perdón por la fonética. Ahora se llama Roque González de Santa Cruz, San Estanislao de las Misiones. Incluso en Roque González estaba un cadete de aviación del segundo curso, Sisa, que se enfermó de tifus y lo trasladaron en un avión de estos, en un SAL, a Asunción. Una anécdota aparte, ¿no? El piloto que lo trasladó, fue a Ponte y estaba Wojtak, el coronel Wojtak, que era mecánico, un histórico mecánico. No sé, creo que no recordar, por ejemplo, a Eliseo Céspedes, a Gaudencio Núñez, que fueron directores de nuestra escuela, a Morínigo, que fue el director. Morínigo firmó el diploma con el brevet de piloto 51 para papá. O sea, es una reminiscencia, ¿no? Creo que Gregorio Morínigo fue un hombre que hizo mucho por la aviación. Pueden haber cosas que en la vida de los hombres, viste, que a veces somos naturaleza caída. Creo también que es interesante entender que la compra de materiales que se hizo fue la compra de materiales más difícil. ¿Por qué? Porque no teníamos acceso ni a crédito internacional y fundamentalmente todo lo que pagábamos era en forma directa con libras esterlinas en letras que se emitían. En el momento, incluso cuando vinieron los potés, vinieron 6 primeros, quedaron agotados, porque el entrenamiento fue importantísimo en el que se los usó. Hubo que comprar 7 más. Uno se cayó en el puerto de Montevideo y después, por suerte, el seguro lo cubrió. Pero vemos también que se volvieron a comprar más aviones de reconocimiento y bombardeo. Quiere decir que estaba utilizar la aviación como ojos del comando, en hacer vuelos de profundidad, con los tanques adosados bajo los planos en el Potés, que le conferían casi 7 horas de vuelo, con un avión que era bastante difícil de pilotar, sobre todo de aterrizar más que de pilotar. Tenía tanta envergadura larga que seguía de largo. Creo que también otra de las cuestiones que tenemos que analizar es cómo actuó este tipo de actividades de reconocimiento y de bombardeo esporádico en apoyo a tierra. Fue una doctrina que surgió de la necesidad más que de la inteligencia. Digo, de la necesidad, ¿no? Porque no había posibilidad de volver a conseguir. Al ser declarados como país agresor, automáticamente se cerró toda puerta para adquirir material de cualquier tipo. Y ahí encontramos algo interesantísimo, ¿no? Algo que es muy importante. Tuvimos que comprar a través de Mercado Negro, el segundo lote de potés, que eran los TOE, a Estonia. El 13, por ejemplo, tenía bandera Estonia, la estrella con el ribete rojo dentro. En fin, nos parece raro que incluso el potés 13 quedó así pintado, no se le cambió. Creo que eso define la utilización del arma. Y cuando decimos la utilización del arma, por ejemplo, vemos que Estigarribia en 2 oportunidades le dio trabajo de envío a la línea de combate de cosas. La primera fue en Nanagua, con el traslado de proyectiles, de mortero, de fusiles, etcétera, el desfondamiento de uno de los aparatos que quedó en la tierra
nadie. Y el segundo fue cuando Cañada Stronges trataban de ubicar al regimiento de Joel Estigarribia y de repente lo encontraron y veían las mantas y pensaron, quieren agua. Entonces Estigarribia dijo, abastézcanlo. Nunca busqué que muriera un piloto, pero ahora si es necesario que se mueran todos, que se mueran. Y esa frase que cuenta Ponte con cierto grado de dramatismo fue cumplida, pues todos los pilotos que participaron en el tema de logística, todos volvieron heridos, todos. También se lo utilizó como bombardeo. Yo siempre digo que hubieron grandes etapas, Valivián, por ejemplo, y después el bombardeo de Charagua. Charagua fue todos dicen, atacamos una población civil. No era civil solamente, era un puesto de mando del ejército boliviano en las estribaciones de Camiri, yendo después para el Cuevo. Y por consiguiente, era un lugar estratégico. El bombardeo de Charagua no fue un bombardeo sobre población civil, como algunos quieren pensar o dicen. Fue un bombardeo perfectamente planificado. Independientemente que hay algunas personas que participaban en ese bombardeo, que no los nombro, porque no gozan de mi respeto. Pero, por ejemplo, el que hizo seña de que había que soltar las bombas fue tu papá, Hermes. Él fue el primero que hizo la seña para que el observador y bombardero que estaba atrás soltaran con la manija las bombas. Eso, ciertamente, yo no recuerdo ni que papá ni ninguno de los combatientes haya tenido muy buen recuerdo de esos momentos. Lo hacían, pero no gozaban. O sea, cumplían su deber. Después los marinos, la aviación naval, está Martino, Von Sastrow, que también fue un excelente observador, y su vuelo para bombardear las posiciones bolivianas de Vitriones, incluso llegó hasta Florida, en pleno Chaco, con un avión hidro. O sea, si tenía una falla, el tipo no sé qué hacía. O sea, fueron actos muy importantes. Y algunos dicen que no hacía falta tener mucha presencia en el río Paraguay. Bueno, eso el 22 de diciembre se demostró que no fue así, porque se lanzaron todas las unidades de caza de reconocimiento y bombardeo que tenían los bolivianos en esa zona para buscar a los cañoneros. Ese día, 22 de diciembre, papá había bajado del cañonero, iba al 9 de infantería, y participó del bombardeo. Ahí lo vio al coronel Sánchez salir del puesto de comando con una pistola en la mano, metiendo balas a los aviones, que estaban a 1500 metros. Como decía el coronel Bray, Julián Sánchez era un hombre muy particular. Lo conocían como el Peñón, por sus actividades políticas. Era un hombre que él se definía como nacionalista, y Bray lo tenía bastante mal trazado, y decía que lo único que tenía de nacionalista era que vivía hablando en guaraní, denostando a la gente y estando en calzoncillos en la casa. Pero sabemos cómo era Bray, independientemente del cariño que le profeso, porque lo conocí a los 7 años. Y ahí me dijo, usted es joven, dice, ¿qué quiere ser? Y dije, voy a ser militar, coronel. Entonces me dice, usted no va a ser militar. Veo que está mirando mi biblioteca hace muchas horas. Usted va a hacer otra cosa mucho más importante que eso. Y efectivamente, se ve que fui demasiado inteligente como para ser militar. La Argentina ganó un mal economista y un militar frustrado. Creo que si definimos, y con esto ya prácticamente vamos redondeando, porque no quiero abusar del tiempo de ustedes, los comandantes adversarios eran diferentes. Y eso es muy importante. Cuando tu cabeza entiende lo que hace tu brazo, lo que hace tus piernas, automáticamente tenés un movimiento sincrónico correcto. Ahora, si no te da esa situación de lo que dice la cabeza, lo ejecutan los miembros, bueno, tenés un problema grave. Y eso tuvo Bolivia, un problema grave. Yo todavía me acuerdo de lo que me contaba el coronel Paul de la aviación boliviana, de cómo fracasó el uso de la aeronáutica por culpa del no entendimiento entre el general Quintanilla y Bilbao Rioja. Se encontraron en la embajada argentina, Bilbao Rioja le expresó cómo él veía
que tenía que utilizarse la aviación, poner la base principal en Vallivian y después utilizar Muñoz como campo alternativo para bombardear Concepción y Asunción. Tenían los medios, incluso en el 34 ya tenían los Junker 34 y después los Junker 43. O sea, estaban en condiciones. Santalla Express ya dijo cuando aterrizó en Asunción en el 35, antes teníamos que haber venido acá y haber bombardeado Asunción. Pero ¿por qué no se hizo eso? Por una sola razón. Lo que se estaba utilizando era la riqueza del Paraguay, que era Casado, Puerto Casado. Era la economía, era fundamentalmente el tanino. Toda la zona del eje ribereño del Paraguay y el Paraná era taninera. ¿Cómo te ibas a meter con el capital argentino? Después quería bombardear, y no estúpidamente como lo hicieron después, desde 1200 metros, el ferrocarril, hasta kilómetro 145. Hicieron muy pocos bombardeos, pero bastante buenos. Hicieron navegación nocturna para bombardear Toledo. En fin, pero no era lo que quería Bilbao. Bilbao quería avanzar de todo. Incluso ese fue el contrarrelato que utilizó en el año 1927 Leandro Aponte Benítez, cuando en el Teatro Nacional dio su famoso discurso para la necesidad de crear conciencia aérea, con el bombardeo desde A hasta B, etcétera, etcétera. En realidad, podríamos decir que fue un plagio al general Duet. Pero no importa, a veces otros plagios son necesarios para defender a la patria. Creo que de esta manera, una de las cosas que me llenan de orgullo es poder decir que teníamos un jefe que escuchaba, como Estigarribia, y no un Quintanilla que no entendía. Cuando Quintanilla quiso sacar la pistola en la embajada boliviana en Buenos Aires para matarlo a Bilbao porque se sintió ofendido, digamos que si no hubiese sido porque Bilbao ya tenía la pistola sacada, lo hubiera matado. Estigarribia supo utilizar en la fuerza el uso de líneas interiores, fundamentalmente concentró sus fuerzas para lograr decisivas actividades y lograr superioridad numéricamente local, que no logró hacer Bolivia con una aviación mucho más poderosa. Y podemos decir que la falta de utilización inteligente del arma, de tan buena que era técnicamente, físicamente, con los aviones, fue una aviación pobre. Paraguay tuvo una aviación que también era pobre desde el plano material, pero no así desde el plano de su gente. Yo no quiero olvidarme de los mecánicos. Quiero recordarlo a Coronel Pasmor, que en los últimos años de vida de papá, él o Pasmor se llamaban, hablaban por teléfono, se querían mucho, eran amigos. Y nunca los vi hablar de política, jamás. Siempre se acordaban de Juan, de Pedro, de José, pero siempre se acordaban. Lo que decía también hace un rato Luisito Melo es cierto. Yo creo que el paraguayo se lo ve en su magnitud cuando está fuera de su país. Somos personas muy apasionadas, no fanáticos. Yo por lo menos odio los fanatismos, considero que el fanático es un imbécil, porque no cambia. Y ser imbécil es desconocer la realidad mutante de la vida. Creo que lo que hemos pretendido personalmente con este coloquio ha sido una sola cosa: invitar a todos a reflexionar sobre cosas que no hemos visto. No es un libro de historia, no me interesa eso. Puedo hablar de Vallivian, del tiro barrido, sino que quería hablar de personas que hicieron esto. De los bolivianos guardo un recuerdo maravilloso, cómo se llevaban ellos con papá, habiendo estado frente a frente, cómo se llevaron después de haber compartido la compra de armamentos en Italia, cómo se respetaban. Y no puedo olvidarme también de muchas otras personas que lamentablemente el tiempo, la memoria, muchas cosas hacen que uno los deje de lado, pero Urbieta Roja, Martino, gente que por mérito propio pasaron a la historia, nadie les regaló nada. Quería cumplir con esto, dejándoles también la idea de que lean el trabajo de Miguel Báez Preser sobre la aeronáutica, que él lo publicó en
Facebook, creo, o en el de alguna de las páginas estas. Yo lo leí, es Situación de la Fuerza Aérea Paraguaya antes de la guerra, y tiene que ver con Managua, primera parte de la batalla. No es un libro, es un trabajo que tiene una precisión quirúrgica para tocar cada tema con un rigor científico e histórico de primera línea. Me vas a decir, ¿es el único historiador que te interesa? No, hay muchos historiadores paraguayos buenísimos. Creo que Seiferger para mí fue el historiador paraguayo de los 50 segundos años del Paraguay. Pero también lo tenemos a Tony Sapienza, un muchacho muy, muy capaz, muy dedicado, que gozó siempre de la confianza tanto de Pasmor como de papá. Yo creo que sin saberlo Tony lo rescató a papá de la historia. Y de la historia que lo olvidó, de la historia que lo quería hacer desaparecer. Pero bueno, esos son 5 pesos al norte. Yo respeto mucho lo que hace. No es el estilo de historia que a mí me gusta. Tampoco es un estilo malo, es muy bueno. Y fundamentalmente, yo creo que en replanteo histórico lo que pretendemos o pretenden lograr es buscar la verdad, así sea dolorosa, pero fundamentalmente ponerse a investigar, usar la cabeza para verlo desde otra óptica. Ahí puede estar Carlos María Mallorquín, que es mi primo, más chico. Carlitos, por ejemplo, es odontólogo. Me hace decir que tiene que ver un sacamuelas con la historia del Chaco. Yo creo que tiene mucho que ver, porque si tenés un problema de diente, tenés muchas enfermedades, pero ¿cómo actuó entonces nuestra sanidad militar en esos casos? ¿Qué medidas tomó? O sea, todo es importante y todo lo podemos hacer desde el plano que seamos. Miguel Vesprese, por ejemplo, no es un historiador de dedicación, él es físico, él estudió en el Balseiro, uno de los institutos de energía atómica más importantes del mundo, y él estuvo ahí. Él fue becado por el gobierno argentino para que estudie física. Y bueno, ¿qué hace? Tiene el método científico para poder enfrentar cada cosa. Y yo creo que la invitación que hace en este momento, lo que yo quiero hacerle a ustedes, es anímense a hacer replanteos, anímense a pensar y pierdan el miedo al papel en blanco. Pero Enrique, vos nunca escribís notas. No es mi etapa. Yo pienso desde otra óptica. No puedo menos que agradecerles a todos el tiempo que han brindado para escucharme, y ahora si ustedes tienen alguna duda que yo pueda llegar a satisfacer, va a ser un placer. Así que quedo a disposición de ustedes, caballeros. Sí, excelente exposición, licenciado. Hay una pregunta, el mensaje, y luego a viva voz si alguien quiere hacer pregunta. El señor David Silvero pregunta: ¿las pérdidas de los aviones bolivianos no fueron producto de la defensa paraguaya? De la defensa antiaérea, sí, la fusilería. Ese fue un tema que nos unió mucho a Miguel Vesprese y a mí, porque papá había visto el derribo del avión sobre las trincheras de Toledo. Bueno, siempre está el hecho de que si el piloto murió de un balazo o si se rompió todo cuando cayó. Yo tenía la versión de papá que lo vio y que decía que estaba todo roto los huesos porque se había pegado un porrazo de primera y que el ametrallador saltó. Bueno, creo que Miguel tiene las fotos que conseguí en Bolivia de eso. Además también hay que agradecerle a los mecánicos bolivianos que eran bastante malos. Excelente. Si alguien tiene una pregunta, hay la pregunta del señor Olmedo. Dice, del por qué usted cree que a su padre, quien fue un héroe también de la guerra del Chaco, se lo dejó mucho tiempo de lado o quisieron borrarlo en la historia. ¿Qué usted podía responder al respecto? A ver, cuando falleció Stroessner, papá lo sintió, lloró mucho. O sea, me podrás decir, bueno, un hombre con 95 años llora de cualquier pelotudez, pero papá no lloraba, no era de lágrimas fáciles, y lo lloró. Dijo, fue mi amigo durante muchos años, después la vida nos dejó de lado, y pronto nos vamos a reunir en otro lado. No sé, yo creo que los hombres hacemos cosas a veces que no tienen explicación, no tienen. Yo soy de perdonar, pero no de olvidar. Así que no sé por qué lo quisieron borrar. Dios lo sabe mejor que yo. Pero la vida y la historia no quiso eso, por eso
fulgurante nuevamente el nombre de su padre y se volvió conocido también por las grandes proezas que hizo. Sí, él de la única proeza que se sentía realmente feliz es de haber creado el sistema de ambulancias del Instituto de Previsión Social en el año 48. 1.500 paraguayos se salvaron gracias a eso. Después, toda la vida guardó un dolor en el alma, producto de haber visto a un soldado herido en el hospital revolucionario, que le habían amputado las piernas con el bombardeo que él y Obando hicieron sobre un buque, que era el buque que llevaba el parque de guerra revolucionario. Y tan mal se sintió que le consiguió un permiso en el Ministerio de Defensa para que pudiera tener un kiosco y poder vender. Y su hijo, cuando murió papá, vino a casa a saludar. Esos son los hombres que yo he conocido. Yo no conocí malas personas, siempre he conocido hombres de ley. Hay una pregunta del señor Oscar Ávila. Sí. Dice, ¿cuál debería ser hoy la filosofía de la Fuerza Aérea Paraguaya? ¿Qué opina al respecto? Primero hay que ver qué proyecto de país se tiene, porque yo no defiendo nada que no tenga valor. Eso dijo Eligio Ayala, se lo dijo al capitán de navío Aponte, hermano de Mayor Aponte. Y ese es el motivo por el cual uno tiene una fuerza aérea o tiene una aeronáutica o tiene una artillería. Si hay algo que defender, es el patrimonio nacional. Ahora, si uno no tiene modelo de país, pasa un poco como pasa acá en la Argentina, ¿no? Yo no veo que haya una carta que me diga cuál es el rumbo, y veo que algunas veces se agarra la brújula, se toma la brújula y se le pega un ladrillazo, con lo cual el rumbo se fue. No sé qué deberían hacer. Ese es un problema que tienen que solucionar la clase política, la clase dirigente del Paraguay. Sería una falta de respeto que yo desde acá les diga que tienen que hacer. Excelente. Hay una pregunta también al señor Ricardo Estigarribia. Dice el señor, tengo el libro Historia de la Aviación Paraguaya del mayor de aviación Félix Zárate Monjes. Sí. ¿Conoce este libro? Sí, si lo conoce, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, conozco el libro y conocí también al capitán Zárate Monjes. Trabajaba en el Círculo de Jefes y Oficiales hablo del año 90 y pico. Un día lo visité y sinceramente me agradó mucho su personalidad. Zárate Monjes era un hombre muy particular. Yo admiro todos aquellos que ponen historias y las ponen en papel y se hacen cargo de lo que escriben. Admiro porque hay que tener coraje para decir cosas. Y fundamentalmente admiro a todos aquellos que reflotan aspectos históricos. Si yo tengo que decir algo y no es mío, voy a repetir lo que dijo papá sobre Tony Sapienza. Es un muchacho tan, pero tan inteligente, que es muy, pero muy bueno ayudarlo. Hace muy bien Pasmor en ayudarlo. Porque hay que fomentar eso. ¿Qué es lo que yo creo que hace el replanteo histórico? Y de Zárate, del libro, bueno, es un muy buen aporte, muy, muy buen aporte. Ciertamente la historia también lo golpeó mucho. Stañi le hizo mucho daño, pero tuvo una caballerosidad muy importante. Él fue a visitar a Stañi cuando estaba en el hospital militar, que lo estaban cortando en pedazos porque sufría de una enfermedad que es el azúcar en la sangre, ¿no? Pero bueno, yo rescato esas cosas de las personas. Creo que mientras se maneje uno con mucho respeto, con mucha educación, bueno, puede decir lo que quiera. Lo aprecié mucho. Y cuando estaba él, en el año 2000, le mandé una computadora, porque no tenía una computadora en el círculo militar para escribir. Y le mandé una de acá, de Buenos Aires. Y me honré de haberlo conocido. Excelente. No hay más preguntas en forma escrita. Si alguien tiene en forma de a viva voz, por lo menos uno o dos, y luego ya despedimos. Si puede ser. Al licenciado. Adelante. Bueno, quiero felicitar a Dentice por la charla. Excelente. Me encantó muchísimo la forma en que lo desarrolló. Yo sé que él es economista, no va a estar haciendo también, como yo también soy economista, no. La parte histórica tiene mucho valor, digamos, siendo contado así por personas que siento que desde
Gracias, Hermes. Espero que pronto nos podamos encontrar en alguna reunión así personal, cuando pase este bicho podrido que tenemos encima. Va a ser un gusto, porque los dos creo que hemos trabajado para organismos internacionales. Bueno, vos estuviste en el Banco Central. Yo no llegué a presidente del Banco Central, pero fui director. O sea, tan malo como todo. Más allá del rescate o no de su padre, si él puede puntualizar acerca en qué acciones participó tu padre durante la Guerra del Chaco. Estuvo en la infantería. Miguel consiguió el dato por el cual el fusil de papá no se lo dieron nunca. Él hizo la investigación. Papá participó en la batalla de Toledo, después estuvo en el 34 ya lo mandaron a la aviación como cadete. Estuvo bien, algo habrá hecho porque tiene la Cruz del Chaco, la Cruz del Defensor. A ver, voy a compartir esto con ustedes. No sé si se ve. Ahí están las condecoraciones de papá: Cruz del Chaco, Cruz del Defensor, brevet de piloto militar italiano de la Red Aeronáutica, brevet paraguayo, las condecoraciones de 3 años de guerra. En fin, lo tengo en mi oficina, acá, todos los días. Esto me obliga a mí a ser mejor. Me cuesta muchísimo, pero me sirve para ser mejor. La foto de Estigarribia también, que la tengo en el otro lado de la oficina, dedicada pocos días antes del 7 de septiembre. En fin, ¿qué hizo? No sé. Solo sé lo que yo no hice cuando me tocaron situaciones muy parecidas. Y creo que, a ver, cuando a veces aparecen así fotos de veteranos de guerra, que eran soldados, que eran sargentos, con ganas le meto el me gusta, el like, porque esos son héroes. Esos sí que están olvidados. Y así que papá para mí fue un gran hombre, de como todo padre, evidentemente. Pero cualquier veterano del Chaco, y digo veterano no es combatiente, porque yo creo que no, nunca se rindieron los combatientes del Chaco. Siempre siguieron apostando a la vida, a hacer cosas. A esos son los que considero verdaderos héroes, a los soldados. Muy bien. Excelente. Tenemos 2 preguntas más. Adelante. No, Sí, la pregunta de Ricardo Estigarribia nomás. Su opinión sobre Rogelio Echeverri, que con Carmelo Peralta derribaron a Pavón. Rogelio Echeverri fue un jugador de fútbol del Olimpia, así que papá lo adoraba. Pero Rogelio era un hombre de mucha tranquilidad, contaba papá. No se dieron cuenta del derribo de Pavón prácticamente hasta que volvieron a la base. Ahí se enteraron, cuando Estigarribia les dijo que tenían el parte abierto del comando boliviano. Echeverri fue una persona muy, muy especial, porque hizo lo que muy pocos podían hacer. Ya se venía de la tragedia de Pablo Sánchez, en fin, era muy difícil en ese momento. Creo que fue un golpe maestro. Prácticamente ahí le rompió el espíritu a los pilotos bolivianos, a pesar de que Jorge Jordán después hizo mucho, Erce Rivera, en fin, otros también hicieron mucho por mantener viva la flama del piloto de combate. No se logró. Era un tirador espectacular. Era de caballería, en términos de caballería. Hola, sí, una última pregunta en forma escrita. Sí. El señor Pablo Rodríguez tiene una consulta para usted. Dice: ¿tuvo mucha importancia la aviación de evacuación durante la guerra del Chaco? Sí, muchísimo. Realmente el trabajo que hizo el Breda 44, el Traveler 6000, etcétera, fue muy importante. Muy, muy importante, porque eran en una hora y media, estar en Concepción desde la línea de combate y llevar al soldado herido. Digo al soldado porque también se llevaba soldados, O sea, se utilizaba el transporte aéreo para salvar vidas. Y fue importantísimo. Yo conocí a Nudelman en Montevideo en el año 62, que fuimos con papá a saludarlo, a visitarlo. Yo era muy chico, pero él era objetor de conciencia. O sea, no quería matar a nadie. Entonces, y fue el primer piloto, uno de los 3 primeros pilotos, Benítez, Jara y él, que se recibieron en Brasil. Era un excelente piloto, era el mejor instructor de pilotaje que tuvo la Escuela de Aviación Militar hasta el periodo del arribo de la misión francesa. Fue muy importante la evacuación de gente. Y creo que para todo piloto
evacuar heridos o evacuar enfermos es un placer, porque verlos vivir con el esfuerzo del riesgo propio para que vuelvan a integrarse a la sociedad no tiene precio. Hay que ver los ojos del soldado cuando lo suben al transporte, a la chancha, y lo llevan al continente. Es como volver a nacer, realmente. Excelente. Si alguien tiene alguna última consulta para el licenciado. Voy a hacerle una última pregunta a la brillante exposición del economista Enrique Dentice. Adelante, señor. Mi tío era mecánico de aviación en la guerra de Chaco. Adolfo Estigarribia, hermano del capitán Joel Estigarribia y de mi padre, que era teniente primero del batallón 40, Wilfrido Estigarribia, ¿verdad? Sí. Él me dejó tengo por ahí en mi escritorio tener una nota escrita donde observó el combate aéreo entre el capitán Walter Wynn y Julio Pavón, porque la versión que se lanzó era que el avión cayó por desperfecto mecánico, pero él reivindicaba que el capitán Wynn murió con mucho valor en combate aéreo. Sí. El avión era inferior al... ¿Qué sabe usted? Porque veo que es un hombre muy versado en la aviación. Le felicito, Enrique, porque yo sorprendido por sus conocimientos en la aviación. Yo le conocí a varios aviadores de la guerra del Chaco. Mira, para serte sincero, Ricardo, Walter Wayne levantó para interceptar a los que venían, la escuadrilla en ese caso estaba comandada por Ernst Rivera. Levantó vuelo con fiebre, tenía paludismo. Y el Fiat CR-20 era un avión muy difícil de utilizar, porque cuando vos lo llevabas y lo ponías en candela, empezaba a lavear, te caía el glicol que usaba, una mezcla de 3 cosas en el tanque de combustible que tenía sobre el plano, te caía y te adormecía. Se dice que a él no lo derriba una bala, como se dijo al principio, sino que se desvanece. Por eso su avión cae haciendo la hoja, y cuando toca el suelo, Wynn ya queda muerto en la cabina. Tengo las fotos, creo, que no sé si no las vimos juntos, Miguel, no sé si te las mandé. También tengo la de Bernardino Caballero, con el mismo avión. O sea, era un burro redomado ese aparato. Papá lo adoraba ese dicho. Walter Wynn fue un piloto muy, muy bueno. Nació en Horqueta. El padre era un pastor americano y la madre era paraguaya. Un muchacho muy, muy meritorio. Enrique. Señor. Aquí que está el señor Estigarribia. Sí, don Ricardo. ¿Qué quería Joel Estigarribia? Cuando Stronges, él puso sábanas extendidas para que cuando pasaba el avión, el Potés, que trasladaba a Tuya, el uruguayo, y a Consastro, le mandasen munición. Y entendieron que era que estaba pidiendo agua. Y no pidió agua. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron otro regreso, tiraron barras de hielo para que estuvieran ahí. No entendieron el mensaje. No estaba muy bien arreglado el tema de la comunicación aire-tierra, ¿no? Lo único positivo que hubo en comunicaciones aire-tierra fue el vuelo sobre kilómetro 7, que lo hizo Leandro Aponte con el teniente Alfredo Stroessner, que hizo reclaje de artillería, con telégrafo, evidentemente era telegráfico, no era comunicación verbal, y también con señales marcadas. Si el ala del avión inclinaba hacia la izquierda o inclinaba hacia la derecha, era o tiro corto o tiro largo. Se hizo muy bien el reglaje y se reventó una posición dura boliviana. Hizo un muy buen trabajo ahí, Stroessner. No es una contradicción, pero es un hecho histórico. Lo cuenta el mayor Aponte, así que no hago nada que esté reñido con la moral. No hay más preguntas. ¿Alguien más? Una última oportunidad, después ya cerramos, porque también no podemos abusar del tiempo del Ahí pregunta uno de los participantes si entendés el guaraní. Muy poco. Ciertamente es una deuda pendiente que tengo. Entiendo y nunca lo hablé, nunca tuve oportunidad. Esa es la realidad. Me encantaría poder hablarlo. Es muy difícil. Tuve la posibilidad y tengo la suerte, digamos, de poder hablar inglés, francés, alemán y ruso. Pero guaraní no. Bueno, hay una última pregunta que dice el señor Pablo y después ya cerramos, ¿verdad? Dice, ¿por qué a Carmelo Peralta no se le pudo considerar as de la aviación? La palabra as que se utilizaba era para 5 victorias aéreas homologadas, o sea, reconocidas. Además, no fue él el que lo derribó, fue Echeverri. Él estaba pilotando y él hizo muy buena evasión,
enseguida planchó el aparato sobre el monte y empezó a zigzaguear. El Osprey tenía una capacidad de picada muy rápida, muy fuerte, enseguida lo dejó atrás. Y cuando se largó, tanto Pavón como Calvo se largaron para hacer la tercera pasada, lo hicieron por el mismo lado. Entonces, cuando vos haces por el mismo lugar el pase para ametrallar al otro, y estás muerto, hermano, porque ya te tomaron la puntería. Fue un error. Yo creo que Pavón se sintió muy seguro. Además venía muy golpeado, porque estaba castigado en la base de Florida. Él estaba castigado porque él derribó al cuñado en Ravel. Fue castigado. Pasó sus últimos días en una soledad espantosa. Y eso me lo contó Fernández Naranjo, un cura boliviano. Un tiempo estuve trabajando en Bolivia. Tuve la oportunidad de hablar con muchos de ellos. Lo mismo que también con Amalia Villa de la Tapia, que todo el mundo la putrea, una vieja, de todo dicen de ella. Y sí, limitada, un cerebro muy pequeño, pero tiene su mérito, pobre mujer. Fue una mujer que hizo lo que creyó necesario y lo hizo con entereza. Y fundamentalmente con mucha, pero mucha pasión. Yo no admiro a nadie que no tenga pasión. Excelente. Agradecemos entonces, ya creo que no hay preguntas. Agradecemos entonces su tiempo, licenciado Enrique Dentiche, por su gran participación, gran intervención sobre un tema bastante, por decirlo así, no muy conocido, pero es algo fundamental también dentro de la historia, principalmente de la Guerra del Chaco, de conocer un poco la aviación, de conocer a los protagonistas de los mismos y, por supuesto, de difundir lo que corresponde, de conocer lo que realmente es acerca de la historia verdadera de la Guerra del Chaco. Así que desde Replanteo Histórico agradecemos muchísimo su predisposición, su tiempo, su magnífica disertación, y también agradecemos a la distinguida audiencia que nos está viendo a través de Google Meet y también de la página de Replanteo del Facebook. Entonces todos están conectados y agradecemos muchísimo su participación. Yo les agradezco a ustedes muchísimo, me siento muy, muy, muy halagado, muy emocionado también, es bastante difícil en mí. Quiero saludarlos a todos, darles un abrazo muy grande, muy profundo en el alma. Carlitos, te estoy viendo. Y también a vos, Miguel, con ellos tengo mucha familiaridad. Y espero